se abordaron. Voy a empezar y voy a recorrer muy rápido, no los voy a repetir, pero sí quiero pensar algunas cosas. La deslegitimidad del Poder Judicial. Bueno, en el momento en el que comienzan las contrarreformas neoliberales, porque sí existió el neoliberalismo, lo digo porque ya estuve en otros lugares donde me dijeron que no existió el neoliberalismo, que era algo ideológico, casi que yo me lo estaba imaginando. Bueno, sí existió el neoliberalismo, y hubo contrarreformas en la Constitución, en las leyes y en las políticas públicas y demás. Bueno, la Corte pues tenía el papel desde entonces, desde antes, como lo tiene hoy, de ser garante de la Constitución de un Estado social de derecho. ¿Y saben qué hizo? Pues en algunos casos no hizo nada, se hizo a un lado, pudiendo hacer algo para defender la Constitución. Y luego, cuando tuvo que posicionarse, ¿qué fue lo que hizo? Convalidó las contrarreformas neoliberales. Eso fue lo que hizo, en contra de la mejor tradición del constitucionalismo mexicano, que es el constitucionalismo social. De ahí viene la legitimidad del Poder Judicial. Y luego, pues culmina el día en que el ministro Alcántara Carrancá, un académico muy prestigiado, muy reconocido, ¿no? Un caballero, dicen, ¿no? Yo no lo conozco, pero lo he visto. El ministro Carrancá se le ocurre, en el caso más importante que ha tenido en sus manos la Suprema Corte de Justicia en la época contemporánea, revisar si es posible pues anular una reforma constitucional por ser contraria a la Constitución, ¿no? Pues un caso técnicamente complicado, políticamente, pues ya se imaginarán, todos lo vimos, ¿no? Es el debate reciente. En ese asunto, en ese momento histórico, Alcántara Carrancá nos sale con su proyecto en donde, por un lado, decide de una forma, por otro lado, fundamenta de otra, lo mismo, ¿no? Pero además, él dice, bueno, este es un proyecto que yo someto a las partes para que negociemos y todos podamos ganar. En ese momento, cuando él somete la justicia a la negociación política y cuando manipula los fundamentos de la sentencia, en ese momento es que se consuma la crisis, no solamente de la función judicial de nuestro país, no solamente es del desprestigio del ministro Carrancá, que ya la historia se va a llevar, no solamente pasó eso, la crisis del Poder Judicial, ¿saben de qué más? La crisis de 25 años vendiéndonos cursitos de argumentación jurídica que ahí se ve que no sirvieron para nada, porque en el máximo tribunal del país, el ministro más prestigiado de nuestro país, resulta que echó a la basura la argumentación jurídica que aprendió. Entonces, tantos cursitos que nos han venido a vender los españoles y, bueno, en fin, de tantos lugares y bien caros, yendo que se impone en las escuelas. ¿A poco no tenemos un pensamiento jurídico propio? ¿A poco no podemos pensar nosotros mismos? ¿A poco no hay aquí una tradición de pensamiento jurídico robusta? Claro que la hay. Y aquí está el doctor Rafael Sánchez Vázquez de la UAP, que precisamente tiene un libro sobre la cultura jurídica mexicana, que es un tratado del tema, que hay que conocer para empezar a reivindicar nuestro propio pensamiento y sentirnos orgullosos de eso. ¿Saben qué? Pues de esto también trata la reforma al Poder Judicial. Por eso mismo es que yo he insistido mucho pues en la necesidad de revisar los criterios y las metodologías que actualmente están utilizando los operadores judiciales, incluidos ministros y ministras, porque no son criterios y metodologías meramente técnicas, neutrales, avalorativas, hasta científicas, dicen ellos, ¿no? No, miren, todo eso son herramientas que surgen en el contexto de una cultura jurídica heredada. ¿Cuál es esa cultura jurídica heredada? La del neoliberalismo. Por supuesto que hay una cultura jurídica neoliberal y es preponderante al interior de la comunidad jurídica. El rechazo que dentro de la comunidad jurídica nacional ha tenido la reforma judicial no es una cuestión de preferencia personal, contingente de unos y otros, no, es una cuestión estructural. Son mayormente los abogados los que se oponen porque es una cuestión estructural que tiene que ver con su formación. La formación de los abogados es conservadora, tiende hacia la derecha, ¿sí? Ese es el gran problema. Tenemos que cambiar esta situación. Por eso, si nosotros queremos una justicia diferente, necesitamos tribunales diferentes. Pero para tener tribunales diferentes, necesitamos operadores jurídicos diferentes. Y solo lo vamos a lograr si la formación de las nuevas generaciones de abogadas y abogados cambia. Si formamos operadores judiciales diferentes. Si no cambiamos la formación de las y los abogados que vienen, si no cambiamos esta cultura jurídica neoliberal, si no revisamos las metodologías y los criterios que actualmente usa la Corte, si no desacralizamos la jurisprudencia, nada va a cambiar. Pueden ustedes votar por 9 ministras y ministros, ¿sí? Y aún así van a seguir haciendo el mismo trabajo, no tiene ningún sentido. Ese es el meollo de la reforma judicial y en eso es en lo que tenemos que pensar cuando
vamos a votar el domingo 1 de julio.